Matemáticas fáciles con el profe Edinson.net. Problemas que se resuelven con el mínimo común múltiplo. Ejemplo número 4. Te comento que para resolver un problema matemático con el mínimo común múltiplo debemos tener muy presente las siguientes palabras claves. Cuando en el enunciado encontremos las palabras coincidir, mínimo, menor, simultáneamente, la misma vez, repetir, interceptar y se encuentran, estamos hablando del mínimo común múltiplo. Por esa razón, ese problema matemático se debe resolver calculando el mínimo común múltiplo de las cantidades. Para una mejor comprensión, vamos a la práctica. Ejemplo número 4. Martín tiene una colección de billetes que puede agrupar de 6 en 6, 8 en 8 y de 5 en 5 sin que le falte ninguno. Nos preguntan, ¿cuál es el menor número de billetes que puede tener? Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar la palabra clave. Y podemos apreciar que la palabra clave se encuentra en la pregunta que es menor. Cuando hablamos de menor, corresponde al mínimo. ¿Listo? Por esa razón debemos calcular el mínimo común múltiplo del 6, del 8 y del 5. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular el mínimo común múltiplo de dos o más cantidades? Súper fácil. Para ello, escribimos las cantidades y en el costado derecho trazamos una línea vertical. Y lo que debemos hacer es descomponerlos en factores primos. Es decir, que en la descomposición debemos utilizar solamente números primos. Y recordemos que un número es primo cuando solamente tiene dos divisores, el número 1 y el mismo. Entonces, lo que debemos hacer ahora es verificar que al menos una, dos o las tres cantidades sean divisibles entre el menor de los números primos, que en este caso es el 2. Y ya sabemos que un número es divisible entre 2 cuando su última cifra termina en 0, 2, 4, 6 y 8. Y podemos apreciar que tanto el 6 y el 8 son números pares. Y como son números pares, son divisibles entre 2. Entonces escribimos el 2 en este lugar y efectuamos las respectivas divisiones. 6 dividido 2 o mitad de 6 es igual a 3 porque 3 por 2 es igual a 6. 8 dividido 2 o mitad de 8 es igual a 4 porque 4 por 2 es igual a 8. Como el 5 no es un número par, no es divisible entre 2. Por esta razón lo debemos bajar. Aún podemos seguir dividiendo entre 2 porque el 4 es divisible entre él. Como el 3 no es divisible entre 2, lo bajamos. 4 dividido 2 o mitad de 4 es igual a 2. Como el 5 no es divisible entre 2, lo bajamos. Aún podemos seguir dividiendo entre 2 porque obviamente el 2 es divisible entre él mismo. ¿Listo? Entonces, como el 3 no es divisible entre 2, lo bajamos. 2 dividido 2 o mitad de 2 es igual a 1. Como el 5 no es divisible entre 2, lo bajamos. Podemos apreciar que ya hemos terminado la descomposición del número 8 porque hemos llegado a su mínima expresión, que es el número 1. Lo que debemos hacer es seguir descomponiendo el 3 y el 5. Y podemos apreciar que el 3 y el 5 no son divisibles entre 2. Como no son divisibles entre 2, ya no podemos seguir trabajando con el 2. Ahora, lo que debemos hacer es verificar que al menos una o las dos cantidades sean divisibles entre el siguiente número primo, que es el 3. Y podemos apreciar que el 3 es un número primo. Y como es un número primo, es divisible entre él y el número 1. Por esta razón, sí podemos dividir entre 3. 3 dividido 3 o tercera de 3 es igual a 1. Como el 5 no es divisible entre 3, lo bajamos. Ya hemos terminado el ciclo de la descomposición del número 6. Ahora lo que nos toca hacer es seguir descomponiendo el número 5. Y podemos apreciar que el 5 es un número primo. Y como es un número primo,
solamente es divisible entre él y el número 1. 5 dividido 5 es igual a 1. Entonces ya hemos terminado la descomposición de las tres cantidades. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular el mínimo común múltiplo? Súper fácil. Para nosotros calcular el mínimo común múltiplo del 6, el 8 y el 5, lo que debemos hacer es multiplicar todos los factores primos trabajados en la descomposición. Es decir, 2 por 2 por 2 por 3 por 5. Y al nosotros multiplicar 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24 y 24 por 5 es igual a 120. Es decir, que el mínimo común múltiplo del 6, el 8 y el 5 es el 120. Entonces, ya podemos responder a la pregunta. El menor número de billetes que puede tener Martín es 120. Ahora, si nos preguntan cuántos grupos van a salir de cada uno, entonces, para nosotros saber cuántos grupos de 6 billetes, cuántos grupos de 8 billetes y cuántos grupos de 5 billetes, lo que debemos hacer es dividir el mínimo común entre el 6, el mínimo común entre el 8 y el mínimo común entre el 5. Entonces, 120 dividido 6, 120 dividido 8 y 120 dividido 5. Ahora, 120 dividido 6 es igual a 20. Esto quiere decir que van a salir 20 grupos de 6 billetes. 120 dividido 8 es igual a 15. Esto quiere decir que van a salir 15 grupos de 8 billetes. 120 dividido 5 es igual a 24. Esto quiere decir que van a salir 24 grupos de 5 billetes. Súper fácil, ¿cierto? Si te gustó el video tutorial, te invito a que le des me gusta y compartir. Deja un comentario aquí abajito. Suscríbete a mi canal. Activa la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda, quien te habló fue el profe Edinson.net.